Descansando en Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La visión que Ezequiel tuvo de la gloria de Dios le proporcionó la perspectiva y motivación para llevar a cabo su misión, pero también necesitaba recibir un mensaje, el contenido de lo que venía del Señor, palabra de Jehová, Ezequiel 1:3. Al profeta se le dijo que recibiera la palabra divina, el mensaje de Dios, Ezequiel capítulo 2, versículo 8 hasta Ezequiel capítulo 3, versículo 3, y después proclamar el mensaje de la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 3, versículos 4 al 11. Después necesitaba tener una motivación que lo dirigiera durante el cumplimiento de su tarea. Esa motivación le fue proporcionada cuando vino sobre él la mano de Jehová, Ezequiel 1:3. Es guiado por el Espíritu para ir al lugar donde realizaría su ministerio, Ezequiel 3, versículos 12 al 15. Es nombrado formalmente como atalaya de Dios para Israel en Ezequiel 3, versículos 16 al 21. El Señor le impuso varias restricciones físicas a su profeta en Ezequiel 3, versículos 22 al 27. Ezequiel usará 12 veces la frase casa rebelde para referirse a la dureza, la terquedad de Israel, en Ezequiel capítulo 2, versículos 5 y 6, Ezequiel capítulo 2, 8, Ezequiel capítulo 3, 9, 3, 26 y 27, capítulo 12, versículo 3, versículo 9 y versículo 25, capítulo 17, versículo 12, capítulo 24, versículo 3 y Ezequiel capítulo 44, versículo 6. Dios varias veces animará al profeta diciendo, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque sabía que Ezequiel tendría una tarea difícil de cumplir. Ezequiel como atalaya debía exponer, a hablar la palabra de Dios, lo escucharan o no. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Punto número 1, llamado al ministerio. Ezequiel capítulo 2, versículos 1 al 7. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. La encomienda de Ezequiel era difícil. Su mensaje debía ser proclamado a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron. Rebeldes aparece 8 veces en los capítulos de Ezequiel 2, 3 y 8 veces en otras partes del libro, y que además eran duros de rostro, Ezequiel 3:7, y de empedernido corazón. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ezequiel capítulo 2, versículos 6 y 7. Ezequiel sería el canal que usaría Jehová el Señor, Adonai Yahweh, soberano. El profeta utilizó ese título de Dios, Jehová el Señor, Adonai, 217 veces. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Proverbios 21-29. Punto número 2, mensaje para el ministerio. Ezequiel capítulo 2, versículo 8, hasta Ezequiel capítulo 3, versículo 11. Ezequiel recibe el mensaje de la palabra de Dios en Ezequiel 2, versículo 8, hasta Ezequiel 3, versículo 3. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ezequiel 2:8. Israel había fallado rebelándose contra las instrucciones divinas. Ezequiel 2, versículo 3. Y contra Dios y su palabra. Pero Ezequiel debía abrir su boca y comer lo que Dios le iba a dar. El mensaje consistía de palabras de endechas, lamentaciones y ayes. Esto resume el contenido de los juicios en Ezequiel capítulo 4 hasta Ezequiel capítulo 32. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y me fue mi boca dulce como miel. Ezequiel capítulo 3, versículo 3. La dulzura provenía de la fuente de esas palabras de Dios y no del contenido de las palabras del castigo. Este mismo pensamiento fue expresado por David en Salmo 19:10, Jeremías 15:16, y el apóstol Juan en Apocalipsis 10, versículos 9 al 11. Jeremías afirma, fueron halladas tus palabras y yo las comí.
y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Ezequiel debe proclamar la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 3 versículos 4 al 11. Luego de recibir la palabra de Dios se ordenó a Ezequiel que la proclamara, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel 3:7. Dios advirtió a Ezequiel que no esperara resultados dramáticos de su ministerio, igual que Isaías 6:8 al 13, Jeremías 1, versículos 1 al 11 al 19. En contraste con la abierta aceptación que recibiría si fuera a otras naciones, la casa de Israel no lo querría escuchar porque no quería oír al Señor. Ezequiel 3, versículos 7 al 9. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel capítulo 3, versículos 9 y 11. Punto número 3, motivación para el ministerio. Ezequiel capítulo 3, versículos 12 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Ezequiel capítulo 3, versículos 16 y 17. La soledad del profeta fue interrumpida por la palabra de Jehová, quien lo puso por atalaya a la casa de Israel. Y una atalaya debía permanecer alerta y sonar la alarma ante la presencia del enemigo. Ezequiel debía sonar la alarma acerca del inminente juicio de Israel. Debía advertir tanto al impío como al justo, si no su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3, versículos 18 al 21. Pablo usó este principio diciendo, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Y punto número 4, restricciones para el ministerio. Ezequiel capítulo 3, versículos 22 al 27. Dios colocó al profeta ciertas restricciones. Entra y enciérrate dentro de tu casa, en Ezequiel 3:24, y estarás mudo, Ezequiel 3:26. Hablaría solo cuando Dios le dé un mensaje. Pecasemos en Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dios te bendiga y te guarde.